Estos son los 20 errores más comunes cuando realizamos exámenes. Número 1. No leer bien las instrucciones. ¿Cuántas veces nos pasa de que por no leer bien nos equivocamos en muchas de las preguntas? Muchas veces nos ganan los nervios cuando tenemos un examen enfrente y empezamos a leer mal las preguntas. Debemos de respirar hondo y luego revisar cada palabra una por una y ver qué es lo que nos están preguntando. Número 2. Confundir la pregunta. A veces estamos revisando una pregunta y estamos contestando otra por los nervios. Lo que podemos hacer es poner un dedo donde va la pregunta y leer palabra por palabra y luego reflexionar algunos segundos de qué es lo que nos están preguntando, ¿sí? Auxiliarnos también, una regla, una pluma, algo para poder estar más en control. Número 3. Ignorar palabras clave. Palabras como siempre, nunca, no, sí. Muchas veces vienen resaltadas en la pregunta y a veces no la vemos porque estamos tensos, estamos nerviosos y queremos hacer las cosas rápido. Necesitamos observar ese tipo de palabras clave también. Número 4. Malinterpretar las gráficas, las tablas o cualquier ayuda visual. Muchas veces en las mismas gráficas, bueno, eso es casi siempre, viene la información que necesitamos para poder entender esos datos. Por ejemplo, una gráfica, vemos lo que las X significa y lo que las Y significa. Entonces ya hay una relación entre esas dos cosas. Pero si nada más vemos el gráfico o vemos la tabla o lo que sea visual, y nos abrumamos, podemos cometer el error de responder mal. Entonces es fijarnos cuidadosamente qué es lo que nos están preguntando y luego la ayuda visual que nos están dando. Número 5. Tiene que ver con la gestión del tiempo. Malgastar el tiempo en una sola pregunta. Muchas veces nos encasillamos en una sola pregunta y el tiempo corre. Entonces necesitamos darle cierta cantidad de tiempo a una pregunta. Si no podemos responderla, la dejamos para el último y pasamos a la siguiente. Número 6. No dejar tiempo para revisar al final. Muchas veces nada más tenemos el tiempo justo para responder las preguntas, pero no dejamos un colchoncito para poder revisar todo el examen de una. Entonces necesitamos administrar bien el tiempo. Sé que suena tedioso, pero debemos de ir conscientes de que pues tenemos un tiempo para responder el examen. Número 7. No planear bien qué preguntas se van a contestar primero. Muchas veces nos atoramos en una pregunta difícil y ahí nos estancamos. Necesitamos responder las que ya sabemos, o sea, las fáciles, ir marcándolas ya, listo, y luego ya pasar ahora sí a las difíciles. Número 8. Falta de preparación. Esto es muy común. Muchas veces, como mexicanos, hacemos todas las cosas hasta el último y queremos en un ratito aprendernos todo y pues realmente se vuelve muy difícil. Debemos de hacer un plan de unas semanas antes del examen para poder distribuir bien ese conocimiento, poder practicarlo y así no se nos haga demasiado ya en el mero día del examen. Número 9. Estudiar de manera desorganizada. Esto es que a veces estudio un cachito de un tema y luego me salto otra materia y estudio un cachito de otro tema, o que tengo, no sé si lo han visto, en un solo cuaderno tenemos todas las materias y tenemos revueltos todos los temas. No estoy diciendo que seas como la niña de los crayones que tiene todo ordenadito, que sería el ideal, pero que sí lleves un orden, lleves una coherencia en los temas, digamos un cuaderno por materia o dos materias en un cuaderno, pues claramente divididas. El orden y luego la limpieza en los apuntes, pues también te va a ayudar mucho a entender mejor la materia. Número 10. Aprenderse de memoria cosas, pero no comprenderlas. Este es un error muy común entre muchas personas, ya que se enfocan más en aprender de memoria algo, pero no de comprender. Entonces, la clave sería comprender lo que estamos estudiando, porque es mejor comprender algo porque dura más en la memoria y en el futuro podemos usar esa información para resolver otro tipo de problemas. En cambio de si solo lo grabas en ese momento para resolver el examen, pues cuando tengas otro examen o un problema de la vida real, va a ser difícil que traigas a colación de nuevo ese conocimiento que ya has aprendido. ¿Cómo lo aprendes? Cuando comprendes algo. ¿Cómo comprendes? Cuando lo practicas mucho. Número 11. Omitir pasos en un problema de matemáticas o en un problema de razonamiento.
Creo que esto nos pasa muy seguido a varios, de que a lo mejor ya no sabemos la respuesta y la colocamos directamente. El profesor va a observar que no hiciste el procedimiento y te la va a poner mal. Entonces es recomendable no saltarse el proceso y hacerlo con la metodología que te dijo el maestro. A lo mejor tú ya lo sabes la respuesta, pero no está de más poner el proceso, porque muchas veces cuando lo vas poniendo paso a paso, te das cuenta que te pudiste haber equivocado en algo o pudiste haber otras cosas que a lo mejor te ayudaron a resolverlo mejor. Número 12. A veces tenemos exámenes con opción múltiple, de esas que tienen hasta 4 opciones, y un error que cometemos a veces es marcar 2 casillas y no especificar cuál es la que queremos decir. Entonces a lo mejor por los nervios, por la velocidad, lo que tú quieras, la dejas así. Entonces el profesor va a entender que pues no te la supiste y te la va a poner mal. En ese caso, si ya no tienes manera de corregir, que seleccionaste 2 al mismo tiempo, pues entonces señala con alguna flecha y decirle esta sí o algo, ¿no? Una seña, pues para que no te pasen este tipo de problemas. Número 13. Responder de manera vaga o incompleta cuando son preguntas abiertas. Esto nos pasa muchas veces. Tenemos una pregunta abierta y nos dice una pregunta muy sencilla y decimos, no sé, Rosa, 2, no sé. O sea, lo que está esperando el maestro es que tú desarrolles una respuesta que vaya de acuerdo a lo que estudiaron. Entonces muchas veces es recomendable elaborar una buena respuesta y que dejarla a medias, muy corta o de plano no contestar. Número 14. Dejar en blanco preguntas porque no sabes, por inseguridad, nervios, lo que sea. Y la recomendación es no dejar una pregunta sin contestar, aunque esté incorrecta. Esto muchas de las veces el profesor lo va a entender como que quisiste responder la pregunta, lo intentaste, pero pues no te la supiste, pero hubo una intención de responder. Entonces eso te suma un poco más de puntos. A excepción de lo que diga el maestro, ¿no? De que a veces hay profesores que te dicen si no te la sabes no contestes. Bueno, esa sería una instrucción directa. Pero por lo general trata de responderlas lo más que se pueda. Número 15. No escribir con letra legible. Y esto pues es más personal. Cada quien tiene su estilo de escritura. Pero en la medida de lo posible pues trata de mejorarla. Hay veces que el mismo alumno escribe algo y no se entiende a sí mismo. Entonces pues ahí ya podemos empezar ahí a entender un área de oportunidad. Y pues esto se logra con la práctica, ¿no? Escribiendo y escribiendo y escribiendo, hasta que pues, te acostumbres a un estilo que se vea limpio y legible. Número 16. Leer rápido y mal por los nervios. Muchas veces solo leemos la pregunta de corrido y medio pescamos algo de información, pero porque estamos nerviosos, estamos estresados y respondemos a la y se va. Como lo decía en los consejos anteriores, tómate un respiro, relájate y lee la pregunta cuidadosamente a un ritmo que tú consideres rápido, pero que lo puedas sostener. Entonces, encuentra tu ritmo de lectura. Si quieres mejorarlo, pues tienes que seguir practicando, leyendo y leyendo más para que puedas mejorar esa velocidad y sobre todo la comprensión lectora. Número 17. Bloquearse aunque conozcas la respuesta. Muchas veces nos pasa que sí conocemos la respuesta, pero dudamos, decimos, no, es que tal vez no sea esta, o si estamos con opción múltiple, decimos, ya puse muchas A y luego la siguiente es otra A y empezamos a dudar. No, recuerda que si estudiaste, si practicaste, tienes la respuesta, no dudes, ponla. Muchas de las veces esa es la primera respuesta que te llega. Ya si de plano sientes que no, ok, contéstala con lo que te viene en mente, déjala y luego al final le das un repaso. Y ya a lo mejor cuando leas las demás preguntas te vienen a la mente un poquito más de los conceptos de la materia y posiblemente te acuerdes de que la pusiste mal y la corrijas. 18 tiene que ver con la anterior, que es cambiar respuestas correctas por incorrectas. Como te decía, si te empiezas a bloquear, relájate, deja esa pregunta, sáltala y al final le das otro repaso. Número 19, dormir poco la noche anterior. Es bien sabido por la ciencia de que si no duermes, pues tu cerebro no trabaja bien al día siguiente y por lo tanto si tienes un examen, pues vas a batallar. Trata de dormir tus horas recomendadas, trata de no cenar pesado y pues de irte almorzado.
Número 20, y muy importante, no llevar útiles escolares. Pues está más que claro, ¿no? O sea, muchas veces hay alumnos que he visto, no llevan calculadora, no llevan pluma, lápices, etcétera, y pues pierden mucho tiempo pidiéndole a sus compañeros, saliendo de la clase a conseguir. Pues eso te dice mucho, ¿no? De que como profesor tú dices, bueno, no hay un interés, o posiblemente esté pasando por un problema económico y no pueda comprarse esos útiles. Pues bueno, a todo eso puede ir antes, mucho antes de un examen. Pero pues no hay que frustrarse, solamente con estos consejos que te doy, son como 20 errores comunes, y pues puedes ir anotándolo en un checklist para así poder estar más armado, más preparado a la hora de un examen. Entonces, esos fueron los consejos, ojalá les haya gustado. Suscríbanse y dejen su comentario. Muchas gracias, nos vemos, hasta otra.